Relatos de Poder, parte 13. Pues sean todos bienvenidos a este nuestro espacio en audio. Pues vamos con lo nuestro. Capítulo 12. La estrategia de un brujo. En la parte 3 del libro, la explicación de los brujos. La estrategia de un brujo. Don Juan estaba en casa de don Genaro cuando llegué allí al declinar la mañana. Lo saludé. «Oye, ¿qué te pasó? Genaro y yo te esperamos toda la noche», dijo. Supe que bromeaba. Me sentía ligero y contento. Me había rehusado sistemáticamente a ponderar lo atestiguado el día anterior. En ese momento, sin embargo, mi curiosidad era incontrolable y lo interrogué al respecto. «Ah, esa fue nada más que una demostración de todas las cosas que debes saber antes de recibir la explicación de los brujos», dijo. «Lo que hiciste ayer le dio a Genaro la impresión de que has juntado poder suficiente para entrarle a lo de verdad. Por lo que se ve, has seguido sus indicaciones. Ayer dejaste que las alas de tu percepción se abrieran. Estabas tieso, pero aún así percibiste todas las idas y venidas del nahual. En otras palabras, viste. También confirmaste algo que en este momento es todavía más importante que ver. Y eso fue el hecho de que ya puedes poner tu atención entera en el nahual. Y eso es lo que decidirá el resultado del último asunto, la explicación de los brujos. Pablito y tú recibirán al mismo tiempo. Es un obsequio del poder el ser acompañado por un guerrero tan excelente». Al parecer no quería decir nada más. Tras un rato pregunté por don Genaro. «Anda por ahí», dijo. «Fue al matorral a hacer temblar a las montañas». Oí en ese momento un rumor lejano como trueno sofocado. Don Juan me miró y se echó a reír. Ya saben de qué. Me hizo tomar asiento y preguntó si había comido. Al responderle afirmativamente, me entregó mi cuaderno y me guió al sitio favorito de don Genaro, una gran roca en el lado occidental de la casa, mirando a una honda cañada. «Ahora es cuando necesito toda tu atención», dijo don Juan. «Atención en el sentido en que los guerreros la entienden. Una verdadera pausa, para dejar que la explicación de los brujos te empape por entero. Estamos al final de nuestra labor. Toda la instrucción necesaria te ha sido dada y ahora debes detenerte, volver la vista y reconsiderar tus pasos. Los brujos dicen que este es el único modo de consolidar lo ganado. Yo habría preferido decirte todo esto en tu propio sitio de poder, pero Genaro es tu benefactor, y tal vez su sitio te resulte más benéfico en un caso como este». Lo que llamaba mi sitio de poder era la cumbre de un cerro en el desierto del norte de México. Él me la había mostrado años antes y me la había dado como propia. «¿Debo escucharlo nada más sin tomar notas?», pregunté. «Esta es de veras una maniobra peliaguda», dijo. «Por una parte, necesito toda tu atención, y por otra, necesitas tener calma y confianza en tus propias fuerzas. La única forma de que estés calmado
es escribiendo. De modo que este es el momento de echar mano de todo tu poder personal y cumplir esta imposible tarea de ser lo que eres sin ser lo que eres. Me dio una palmada en el muslo y rió. Ya te he dicho que estoy a cargo de tu tonal y que Genaro está a cargo de tu nahual, prosiguió. Mi deber ha sido ayudarte en todos los asuntos concernientes a tu tonal, y todo cuanto te he hecho o he hecho contigo ha sido a fin de cumplir una sola tarea, la tarea de limpiar y reordenar tu isla del tonal. Ese es mi trabajo, como tu maestro que soy. La tarea de Genaro como tu benefactor es darte demostraciones innegables del nahual y enseñarte cómo llegar a él. ¿Qué quiere usted decir con limpiar y reordenar la isla del tonal?, pregunté yo. Quiero decir el cambio total del que te he hablado desde el primer día en que nos vimos, dijo. Te he dicho incontables veces que necesitas un cambio drástico si querías triunfar en el camino del conocimiento. Este cambio no es un cambio de ánimo o de actitud, o de lo que uno espera en la vida. Ese cambio implica la transformación de la isla del tonal. Tú has cumplido con esa tarea. ¿Cree usted que he cambiado?, pregunté. Tras un titubeo soltó la carcajada. Eres el mismo idiota de siempre, dijo. Y sin embargo, no eres el mismo. ¿Ves lo que quiero decir? Se burló de mis anotaciones y dijo que echaba de menos a don Genaro, quien habría disfrutado el absurdo de que yo escribiera la explicación de los brujos. En este punto preciso del camino, un maestro le tiene que decir a su discípulo que han llegado a una encrucijada final, prosiguió. Pero decirlo así nomás es falso. En mi opinión, no hay encrucijada final, ni paso final en ninguna cosa. Y como no hay paso final en nada, no debe de haber secreto acerca de nada de lo que es nuestra suerte como seres luminosos. El poder personal decide quién puede y quién no puede sacar provecho de una revelación. La experiencia que tengo con mis semejantes me ha mostrado que poquísimos de ellos estarían dispuestos a escuchar. Y de los pocos que escuchan, menos aún estarían dispuestos a actuar de acuerdo a lo que han escuchado. Y de aquellos que están dispuestos a actuar, menos aún tienen suficiente poder personal para sacar provecho de sus actos. Con que el asunto del secreto con respecto a la explicación de los brujos se reduce a una rutina. Quizás una rutina tan vacía como cualquier otra. En todo caso, ya sabes ahora del tonal y el nahual, lo cual es el centro de la explicación de los brujos. Saber de ellos parece ser totalmente inofensivo. Estamos aquí sentados hablando inocentemente del tonal y del nahual, como si esto solo fuera un tema de común conversación. Tú escribes tranquilamente como lo has hecho durante años. El paisaje que nos rodea es una imagen de la quietud. Ha pasado el mediodía, pero todavía no es tarde. El día es hermoso. Las montañas que nos rodean nos han envuelto en un capullo protector.
Uno no tiene que ser brujo para darse cuenta de que este sitio, que habla del poder y la impecabilidad de Genaro, es el escenario más adecuado para abrir la puerta. Porque eso es lo que estoy haciendo este día. Abrirte la puerta. Pero antes de aventurarnos más allá de este punto, es de justicia hacer una advertencia. El maestro debe hablar con fervor y advertir a su discípulo que la inocencia y la placidez de este momento son un espejismo, que hay un abismo sin fondo frente a él, y que una vez que la puerta se abre, no hay manera de volverla a cerrar. Calló unos instantes. Me sentía ligero y contento. Desde el sitio predilecto de don Genaro tenía un panorama imponente. Don Juan estaba en lo cierto. El día y el paisaje eran más que hermosos. Quise preocuparme por sus admoniciones y advertencias, pero de algún modo la tranquilidad en torno impedía todos mis intentos, y me sorprendí deseando y esperando que estuviera hablando solo de peligros metafóricos. Súbitamente, don Juan habló de nuevo. Los años de duro entrenamiento son solo una preparación para el devastador encuentro del guerrero con... Hizo una otra pausa, pero miró achicando los ojos y chasqueó la lengua. Con lo que fuera que está ahí, más allá de este punto, dijo. Le pedí explicar sus frases ominosas. La explicación de los brujos, que no parece en nada una explicación, es mortal, dijo. Parece inofensiva y encantadora, pero apenas el guerrero se abre a ella, descarga un golpe que nadie puede parar. Soltó una fuerte carcajada. Con que prepárate para lo peor, pero no te apures ni te asustes, prosiguió. Ya no te queda más tiempo y sin embargo te rodea la eternidad. ¡Qué paradoja para tu razón! Don Juan se puso en pie. Limpió una depresión lisa en forma de cuenco y allí se sentó cómodamente con la espalda contra la roca, mirando al noroeste. Me indicó otro sitio donde yo también podía sentarme con comodidad. Me hallé a su izquierda, también con la cara hacia el noroeste. La roca estaba tibia y me dio un sentimiento de serenidad, de protección. Era un día templado. Un viento suave hacía agradable el calor del sol vespertino. Me quité el sombrero, pero don Juan insistió en que lo tuviera puesto. Ahora estás mirando hacia tu propio sitio de poder, dijo. Ese es un apoyo que tal vez te proteja. Hoy necesitas todos los apoyos que puedas usar. Tal vez tu sombrero sea otro de ellos. ¿Por qué me lo advierte usted, don Juan? ¿Qué va a ocurrir realmente? Pregunté. Lo que ocurra hoy dependerá de si tienes o no suficiente poder personal para enfocar tu atención entera en las alas de tu percepción, dijo. Sus ojos relumbraban. Parecía más excitado de lo que yo jamás lo había visto. Me pareció que en su voz había algo insólito, acaso un nerviosismo desacostumbrado. Dijo que la ocasión requería que allí mismo, en el sitio de predilección de mi benefactor, él recapitulara conmigo cada uno de los pasos que había tomado en su lucha por ayudarme a limpiar
y reordenar mi isla del Tonal. Su recapitulación fue minuciosa y le llevó unas 5 horas. En forma brillante y clara, me dio un sucinto recuento de todo cuanto me había hecho desde el día en que nos conocimos. Fue como si un dique se rompiera. Sus revelaciones me tomaron por sorpresa. Yo me había acostumbrado a ser el tenaz inquisidor, por lo tanto, el hecho de que don Juan, quien siempre era la parte renuente, explicara de modo tan académico los puntos de su enseñanza, era tan asombroso como el que vistiera traje en la Ciudad de México. Su dominio del idioma, su exactitud dramática y su elección de palabras era tan extraordinario que yo no tenía modo de explicarlos racionalmente. Dijo que en momentos tales el maestro debía hablar en términos exclusivos a cada guerrero, que la forma en que me hablaba y la claridad de su explicación era parte de su última treta, y que sólo al final tendría sentido para mí todo lo que él hacía. Habló sin parar hasta concluir su recapitulación, y yo escribí cuanto dijo, sin necesidad de ningún esfuerzo consciente. Empezaré por decirte que un maestro nunca busca aprendices, y nadie puede solicitar las enseñanzas, dijo. Lo que señala el aprendiz es siempre un augurio. El guerrero que esté en la posición de volverse maestro debe andar siempre despierto para así coger su centímetro cúbico de suerte. Yo te vi justo antes de que nos presentaras. Tenías un tonal en buen estado, como aquella muchacha que encontramos en México. Después de verte, aguardé, tal como hicimos con la muchacha aquella noche en el parque. La muchacha pasó sin prestarnos atención, pero a ti te trajo hasta donde yo estaba. Un hombre que salió corriendo después de decir babosadas. Tú te quedaste allí enfrente a mí, también diciendo babosadas. Supe que debía actuar con rapidez y engancharte. Tú mismo habrías tenido que hacer algo por el estilo si aquella muchacha te hubiera hablado. Lo que hice fue agarrarte con mi voluntad. Don Juan aludía al modo extraordinario en que me miró el día en que nos conocimos. Fijó en mí su vista y tuve una inexplicable sensación de vacuidad o entorpecimiento. No pude hallar ninguna explicación lógica de mi reacción, y siempre he creído que después de nuestro primer encuentro volví a buscarlo solo porque esa mirada me obsesionaba. Ese era el modo más rápido de engancharte, dijo. Fue un golpe directo a tu tonal. Lo adormecí enfocando en él mi voluntad. ¿Cómo lo hizo usted?, pregunté. La mirada del guerrero se coloca en el ojo derecho de la otra persona, dijo. Y lo que hace es parar el diálogo interno. Entonces el nahual se hace cargo. De allí el peligro de esa maniobra. Cada vez que el nahual prevalece, así sea nomás por un instante, no hay manera de describir la sensación que el cuerpo experimenta. Sé que has pasado horas sin fin tratando de aclarar lo que sentiste y que hasta hoy no has podido, pero yo logré lo que quería. Te enganché. Le dije que aún recordaba cómo había fijado su vista en mí. La mirada en el ojo derecho no es fijar la vista, dijo.
es más bien un agarrón duro que uno da a través del ojo de la otra persona. Es decir, uno agarra algo que hay detrás del ojo. Uno tiene la sensación física y real de estar agarrando algo con la voluntad. Se rascó la cabeza, echando el sombrero hacia adelante sobre su rostro. Esto, naturalmente, es solo una manera de decir, continuó. Una manera de explicar sensaciones físicas extrañas. Me ordenó dejar de escribir y mirarlo. Dijo que iba a agarrar gentilmente mi tonal con su voluntad. La sensación que experimenté fue una repetición de la que tuve aquel primer día que nos vimos, y en otras ocasiones en que don Juan me había hecho sentir que sus ojos me tocaban físicamente. Pero, ¿cómo me hace usted sentir que me está tocando, don Juan? ¿Qué hace usted concretamente?, pregunté. No hay modo de describir con exactitud lo que uno hace, dijo. Algo sale de algún sitio abajo del estómago. Ese algo posee dirección y puede enfocarse en cualquier cosa. Nuevamente sentí que algo como unas pinzas suaves hacía alguna parte interna de mi persona. Solo funciona cuando el guerrero aprende a enfocar su voluntad, explicó don Juan tras apartar los ojos. No hay manera de practicarlo. Por eso no he recomendado ni animado su uso. En un momento dado en la vida del guerrero, ocurre simplemente. Nadie sabe cómo. Calló un rato. Me sentía extremadamente aprensivo. Don Juan de repente habló de nuevo. El secreto está en el ojo izquierdo, dijo. Conforme un guerrero progresa en el camino del conocimiento, su ojo izquierdo puede coger cualquier cosa. Por lo general, el ojo izquierdo del guerrero tiene una apariencia extraña. A veces se queda bizco, o se hace más pequeño que el otro, o más grande, o diferente de algún modo. Me miró, y en son de broma fingió examinar mi ojo izquierdo. Meneó la cabeza simulando desaprobación y rió para sí. Una vez que el aprendiz ha sido enganchado, empieza la instrucción, prosiguió. El primer acto del maestro es introducir la idea de que el mundo que creemos ver es solo una visión, una descripción del mundo. Cada esfuerzo del maestro se dirige a demostrar este punto al aprendiz. Pero aceptarlo parece ser una de las cosas más difíciles de hacer. Estamos complacientemente atrapados en nuestra particularidad versión del mundo, que nos compele a sentirnos y a actuar como si supiéramos todo lo que hay que saber acerca del mundo. Un maestro, desde el primer acto que efectúa, se propone parar esa visión. Los brujos lo llaman parar el diálogo interno, y están convencidos de que esa técnica es la más importante que el aprendiz puede aprender. Para detener esa visión del mundo que uno ha tenido desde la cuna, no es suficiente el que uno simplemente tenga el deseo o se haga la resolución. Uno necesita una tarea práctica. Esa tarea se llama la forma correcta de andar.
Parece una cosa inocente y sin sentido. Como todo lo que tiene poder en sí o de por sí, la forma correcta de andar no llama la atención. Tú la entendiste y la consideraste, al menos durante varios años, una manera curiosa de comportarse. No se te hizo claro, hasta hace muy poco, que era el modo más eficaz de parar tu diálogo interno. ¿Cómo detiene la forma correcta de andar el diálogo interno?, pregunté. El andar en esa forma específica satura el tonal, dijo. Lo inunda. Verás, la atención del tonal tiene que colocarse en sus creaciones. De hecho, esa atención es la que por principio de cuentas crea el orden del mundo. El tonal debe prestar atención a los elementos de su mundo con el fin de mantenerlo, y debe sobre todo sostener la visión del mundo como diálogo interno. Dijo que la forma correcta de andar era un subterfugio. El guerrero, al curvar los dedos, llama la atención hacia sus brazos. Luego, mirando sin enfocar cualquier punto directamente frente a él en el arco que empieza en las puntas de sus pies y termina sobre el horizonte, inunda literalmente a su tonal con información. El tonal, sin su relación de uno a uno con los elementos de su descripción, no podía hablar consigo mismo y así uno llegaba al silencio. Don Juan explicó que la posición de los dedos no importaba en absoluto, que la única consideración era llamar atención hacia los brazos, poniendo los dedos en formas de diversas posiciones desacostumbradas, y que lo importante era la forma en que los ojos, mantenidos fuera de foco, detectaban un enorme número de detalles del mundo, sin tener claridad con respecto a ellos. Añadió que en tal estado, los ojos podían captar detalles demasiado fugaces para la visión normal. Junto con la forma correcta de andar, prosiguió don Juan, el maestro debe enseñar al aprendiz otra posibilidad, todavía más útil, la posibilidad de actuar sin creer, sin esperar recompensa, de actuar solo por actuar. No exagero al decirte que el éxito de la empresa del maestro depende de lo bien y lo armoniosamente que guía a su aprendiz en este aspecto específico. Dije a don Juan que yo no recordaba ninguna ocasión en la que él hubiera discutido el actuar solo por actuar, como una técnica en particular. Todo cuanto recordaba eran sus comentarios constantes pero divagados al respecto. Rió y dijo que su maniobra había sido tan hábil que me había escapado hasta ese día. Que se me había escapado hasta ese día. Luego me trajo a la memoria todas las tareas sin sentido que, bromeando, solía encomendarme cada vez que iba yo a su casa. Labores absurdas como acomodar la leña según cierto diseño, circundar la casa con una cadena continua de círculos concéntricos dibujados en el polvo con el dedo, barrer la basura de un sitio a otro, y así por el estilo. Las tareas incluían también actos que yo debía realizar por mí mismo en casa, tales como ponerme una gorra negra o atar primero mi zapato derecho, o abrocharme el cinturón de izquierda a derecha. La razón de que nunca las hubiera tomado más que en guasa era que él siempre me decía que las olvidara después de haberlas establecido como rutinas habituales. Conforme él recapitulaba las tareas que me había dado, me di cuenta de que, al hacerme realizar rutinas sin sentido, había implantado en mí la idea de actuar sin esperar nada a cambio.
Parar el diálogo interno es, sin embargo, la llave del mundo de los brujos, dijo. El resto de las actividades son solo apoyos. Lo único que hacen es acelerar el efecto de parar el diálogo interno. Dijo que había dos actividades o técnicas principales usadas para acelerar el cese del diálogo interno: borrar la historia personal y soñar. Me recordó que durante las primeras etapas de mi aprendizaje me había dado cierto número de métodos específicos para cambiar mi personalidad. Yo lo puse en mis notas y los olvidé durante años, hasta advertir su importancia. Esos métodos parecían al principio recursos altamente idiosincrásicos para coaccionarme a modificar mi conducta. Ese Carlos. Explicó que el arte del maestro consistía en desviar la atención del discípulo de los asuntos principales. Un agudo ejemplo de tal arte era el hecho de que hasta ese día yo no me había percatado de su treta para hacerme aprender ese punto de lo más crucial: actuar sin esperar recompensa. Dijo que, en línea con aquella premisa, había centrado mi interés en la idea de ver, que bien entendido era el acto de tratar directamente con el nahual, un acto que a su vez era el inevitable producto final de sus enseñanzas, pero una tarea inalcanzable como tarea en sí. ¿Cuál fue el objeto de engañarme así?, pregunté yo. Los brujos están convencidos de que todos nosotros somos una bola de idiotas, dijo. Nunca podemos abandonar voluntariamente nuestro control. Por eso hay que engañarnos. Su argumento era que al hacerme enfocar mi atención en una pseudo tarea, aprender a ver, había logrado dos cosas. Primero, bosquejó el encuentro directo con el nahual, sin mencionarlo, y segundo, me llevó a considerar los primeros verdaderos puntales de sus enseñanzas como asuntos sin consecuencia. El borrar la historia personal y el soñar nunca fueron para mí tan importantes como ver. Yo los consideraba actividades muy divertidas. Incluso pensaba que eran las prácticas para las cuales yo tenía la mayor facilidad. ¿La mayor facilidad?, dijo, burlón al oír mis comentarios. Un maestro no debe dejar nada al azar. Te he dicho que tenías razón al sentir que te engañaban. El problema fue que estabas convencido de que el engaño se dirigía a embaucar a tu razón. Para mí, la treta consistía en distraer tu atención o en atraparla según el caso. Me miró achicando los ojos y señaló en torno con un amplio ademán. El secreto de todo esto está en la atención de uno, dijo. ¿Qué quiere usted decir, don Juan? Ay, Carlos. Todo esto existe solo a causa de nuestra atención. Este mismo peñasco donde estamos sentados es un peñasco porque hemos sido forzados a ponerle nuestra atención como peñasco. Quise que explicara esa idea. Rió y me apuntó con un dedo acusador. Esto es una recapitulación, dijo. Llegaremos a eso después. Aseveró que gracias a su maniobra encubridora yo me interesé en borrar la historia personal y en soñar. Dijo que el efecto de esas dos técnicas era
ultimadamente devastador si se ejercitaban en su totalidad, y que entonces su preocupación fue la de todo maestro: no dejar que su discípulo hiciera nada que fuera a arrojarlo en la aberración y la morbidez. Borrar la historia personal y soñar deberían ser solo una ayuda, dijo. Lo que un aprendiz necesita para apuntalarse en la sobriedad y la fuerza. Por eso, el maestro habla del camino del guerrero, o vivir como un guerrero. Esa es la goma que pega a todas las partes en el mundo de un brujo. El maestro debe forjarla y desarrollarla poco a poco. Sin la solidez y la serenidad del camino del guerrero, no hay posibilidad de resistir la senda del conocimiento. Don Juan dijo que aprender el camino del guerrero era una instancia en la que la atención del aprendiz debía atraparse más que desviarse, y que él atrapó mi atención sacándome de mis circunstancias ordinarias cada vez que yo iba a verlo. Nuestros andares por el desierto y las montañas fueron el medio de lograr eso. La maniobra de alterar el contexto de mi mundo, el desarreglo del contexto, significaba que yo no conocía la instancia de su sistema que yo había pasado por alto. ¡Qué truco, dijo riendo. Reí a mi vez impresionado. Nunca había puesto tal deliberación en él. A continuación, enumeró los pasos seguidos para guiar y atrapar mi atención. Al finalizar su recuento, añadió que el maestro debía tomar en cuenta la personalidad del aprendiz, y que en mi caso tuvo que actuar con cuidado, pues yo era violento, y me habría resultado fácil matarme en un arranque de desesperación. «Usted sí que es un tipo terrible, don Juan», dije en broma, y él estalló en una enorme carcajada. Explicó que para ayudar a borrar la historia personal se enseñaban otras 3 técnicas: perder la importancia, asumir la responsabilidad y usar a la muerte como consejera. La idea era que, sin el efecto benéfico de esas técnicas, el borrar la historia personal haría del aprendiz un individuo tornadizo, evasivo e innecesariamente dudoso de sí y de sus acciones. Don Juan me pidió decirle cuál había sido, antes de hacerme aprendiz, mi reacción más natural en los momentos de tensión, frustración y desencanto. Dijo que su propia reacción había sido la ira. Le dije que la mía era la autocompasión. Aunque ahora no te das cuenta de ello, tuviste que trabajar como loco para hacer de ese un sentimiento natural, dijo. Para ahora, no hay manera de que recuerdes el inmenso esfuerzo que necesitaste para establecer eso como un detalle de tu isla. La compasión por ti mismo era el testigo de todo cuanto hacías. La llevabas en la punta de los dedos, lista para aconsejarte. El guerrero considera a la muerte como un consejero más tratable, que también puede llevarse a ser el testigo de todo cuanto uno hace. Igual que la compasión por ti mismo o la ira. Por lo visto, tras una lucha sin cuento, aprendiste a tenerte lástima. Pero también puedes aprender en la misma forma a sentir tu fin inminente, y así puedes aprender
a tener en la punta de los dedos la idea de tu muerte. Como consejero, la compasión por ti mismo no es nada comparada con la muerte. Don Juan señaló entonces que había una aparente contradicción en la idea del cambio. Por una parte, el mundo de los brujos pedía una transformación drástica, y por otra, la explicación de los brujos decía que la isla del Tonal estaba completa, y que ni un solo elemento podía quitarse de ella. El cambio, pues, no significaba eliminar nada, sino más bien alterar el uso asignado a dichos elementos. La compasión por ti mismo, por ejemplo, dijo, no hay manera de librarse de eso una vez por todas. Tiene un sitio y un carácter definidos en tu isla. Una fachada definida que se puede identificar. Así, cada vez que se presenta la ocasión, la compasión por ti mismo se activa. Tiene historia. Si cambias entonces su fachada, habrás cambiado su sitio de prominencia. Le pedí explicar el significado de sus metáforas, especialmente la idea de cambiar fachadas. Yo la entendía como quizás el acto teatral de interpretar más de un papel al mismo tiempo. La fachada se cambia alterando el uso de los elementos de la isla, replicó. Tomemos de nuevo el tenerte lástima a ti mismo. Te era útil porque te sentías importante y digno de mejores condiciones, de mejor trato, o bien porque no deseabas asumir responsabilidad por aquello que te despertaba la compasión por ti mismo, o porque eras incapaz de hacer que la idea de tu muerte atestiguara tus actos y te aconsejara. Borrar la historia personal y sus 3 técnicas compañeras son los medios que usa el brujo para cambiar la fachada de los elementos de la isla. Por ejemplo, al borrar tu historia personal, le quitaste el uso al tener lástima por ti mismo. Para que la compasión por ti mismo funcionara, tenías que sentirte importante, irresponsable, inmortal. Cuando esos sentimientos se alteraron en alguna forma, ya no te fue imposible tenerte lástima. Lo mismo vale para todos los otros elementos que has cambiado en tu isla. Sin usar esas 4 técnicas, jamás habrías logrado cambiarlos. Pero cambiar fachadas significa solo que uno ha asignado un sitio secundario a un elemento antes importante. Tu compasión por ti mismo sigue siendo un detalle de tu isla. Seguirá allí, relegada al segundo plano, igual que la idea de tu muerte, o tu humildad, o la responsabilidad de tus actos. Estaban allí sin usarse nunca. Don Juan dijo que una vez presentadas todas esas técnicas, el aprendiz llegaba a una encrucijada, según su sensibilidad hacia una de las 2 cosas. Tomaba en lo que valían las recomendaciones y los consejos de su maestro, actuando sin esperar recompensa, o bien tomaba todo como un chiste o una aberración. Observé que en mi propio caso la palabra técnicas me había confundido. Siempre esperaba yo una serie de direcciones precisas,
pero él solo me daba vagas sugerencias, y yo había sido incapaz de tomarlas en serio o de actuar en concordancia con sus estipulaciones. Ese es tu error, dijo. Entonces tuve que decidir si usar o no las plantas de poder. Podrías haber empleado esas 4 técnicas para limpiar y reordenar tu isla del tonal. Te habrían llevado con el nahual. Pero no todos somos capaces de reaccionar a simples recomendaciones. Tú y yo, si a esas vamos, necesitábamos otra cosa que nos sacudiera. Necesitábamos esas plantas de poder. En verdad, yo había tardado años en advertir la importancia de aquellas primeras sugerencias hechas por don Juan. El extraordinario efecto que las plantas psicotrópicas tuvieron sobre mí fue lo que me dio la idea de que su uso era el elemento clave en las enseñanzas. Me aferré a dicha convicción y solo en los años posteriores de mi aprendizaje caí en la cuenta de que las transformaciones y los descubrimientos significativos de los brujos siempre se realizaban en estados de sobriedad consciente. ¿Qué habría pasado si yo hubiera tomado en serio sus recomendaciones?, pregunté. Habrías llegado al nahual, repuso. ¿Pero habría llegado al nahual sin tener benefactor? Interesante. El poder da de acuerdo a tu impecabilidad, dijo. Si hubieras empleado seriamente esas 4 técnicas, habrías juntado suficiente poder personal para hallar un benefactor. Habrías sido impecable y el poder habría abierto las vías necesarias. Esa es la regla. ¿Por qué no me dio usted más tiempo?, pregunté. Tuviste todo el tiempo que necesitabas, dijo. El poder me mostró el camino. Una noche te di un acertijo que resolver. Tenías que hallar tu sitio frente a la puerta de mi casa. Esa noche tú actuaste de maravilla, pero a la mala, y en la mañana te dormiste, siempre sobre una piedra muy especial que yo había puesto allí. El poder mostró que había que empujarte sin misericordia para que hicieras algo. ¿Me ayudaron las plantas de poder?, pregunté. Claro, dijo. Te abrieron al detener tu visión del mundo. En este aspecto, las plantas de poder tienen el mismo efecto sobre el tonal que la forma correcta de andar. Ambas cosas lo inundan de información y fuerzan el diálogo interno a detenerse. Las plantas son excelentes para eso, pero muy costosas. Causan al cuerpo un daño incalculable. Esa es su desventaja, sobre todo con la hierba del diablo. Si sabe usted que eran tan peligrosas, ¿por qué me dio tantas y tantas veces?, pregunté. Me aseguró que los detalles del procedimiento eran decididos por el poder mismo. Dijo que, si bien se suponía que las enseñanzas cubrieran los mismos asuntos en el caso de todo aprendiz, el orden era diferente para cada uno, y que él había recibido repetidas indicaciones de que yo necesitaba una gran cantidad de coerción
para que me molestara en hacer cualquier cosa. Estaba yo tratando con un ser inmortal lleno de arrogancia, que no tenía respeto por su vida ni por su muerte, dijo riendo. Mencioné el hecho de que él había descrito y discutido aquellas plantas en términos de cualidades antropomórficas. Sus referencias a ellas sugerían invariablemente que las plantas poseían personalidad. Replicó que ese era un medio prescrito para desviar la atención del aprendiz del verdadero propósito, que era detener el diálogo interno. Si solo se usan para detener el diálogo interno, ¿cuál es su conexión con el aliado?, pregunté. Fin de la parte 13, pues continuaremos el capítulo en la siguiente entrega. Pues adiós y gracias por escucharnos una vez más. Saludos a la distancia.